Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo PAM Live que me encanta hacer, espacio que me encanta compartir con ustedes una vez más, como cada semana. Esta vez nuestros encuentros son más seguidos y eso me pone muy contenta. Voy a esperar que se vayan sumando. Es muy interesante, ¿no? Promover el bienestar, promover el bienestar. Tenemos las herramientas. No hay motivos para no pensar en nosotros y tratar de estar mejor con lo que tenemos. Voy a esperar a que se vayan sumando, mientras veo que esté todo bien con la conexión. Estamos bien. Me cambié el lugar, como verán. Pienso en que no se aburran y me prendí el fueguito. Espero que ando a cocinarme. ¿Cómo les va? Los saludo a todos. Wanda Belone, beso gigante. Bueno, gracias por estar del otro lado. La oportunidad de poder interactuar con Martín Virasoro es el invitado de hoy. Es un gran... ¡Opa! Lo nombré, si vieron cómo se movió el fuego. Bueno, muy bien. Él es una excelente persona. La verdad que Martín empezó este camino hace muchos años, donde uno se da cuenta cuando hay amorosidad en sus palabras, en sus actos, en su manera de vivir la vida y compartir su sabiduría, todo lo que aprendió, todo lo que estudió, un revolucionario con respecto al counseling. Justamente de su libro, él es el autor de La Revolución del Counseling. Vamos a hablar con él. Él es el creador del método RAM. ¿Qué es el método RAM? Lo vamos a conocer de la boca de él, se lo vamos a preguntar a él mientras espero. Claro, sienten el calor de peito. Bueno, me encanta que les haya gustado. Pensé en algo diferente, pero no aburrirlos, como les dije. Hola, los saludo, qué bueno escuchar a Martín. Es súper amoroso y profesional, dicen. Claro que sí, amorosidad. Muy buen tema, Pame. Bueno, me alegro que les haya gustado. Pueden proponerme temas durante la semana. Por supuesto que todos aquellos que no puedan verlo completo, esto mañana va a estar subido a Infobae, editado, completo. Y ahora sí voy a buscar a Martín para comenzar cuanto antes. Bueno, muy bien. Todos estos mensajes hermosos los quiero compartir también con Martín y darle la bienvenida a él. Lo tengo acá. Muy bien, Martín. Saben que últimamente se me da vuelta la pantalla, no me digan nada. Ahora sí, él es uno de los principales referentes latinoamericanos del counseling. Estoy hablando de el creador del método RAM. Sí, señor, hablando de Martín Virasoro, a quien le vamos a dar la bienvenida y le voy a agradecer que sea parte de este PAM Live, de este encuentro, de este momento que tanto me gusta hacer y compartir. Hola Martín, bienvenido, muchas Hola, gracias. Pame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu Bueno, tiempo, gracias por estar del otro lado. un placer, el placer es mío, sabes que te aprecio y te quiero mucho, nos volvemos a encontrar después de muchos años En otro contexto en y con otro algo en contexto. común, Sí, ¿no? Con ganas de contagiar y de que se difunda. Desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, que se difunda esto y por eso agradecerte que compartas las herramientas, ¿no? Digo, has estudiado el tema, te has metido de lleno, has sacado tu libro y que hoy lo compartas con el público por el simple hecho de dar es muy valioso de tu parte. es un placer. La verdad que yo hace muchos años, Pame, que empecé con esta idea de investigar todo lo que es las emociones, cómo se regulan los estados internos, a partir de alguna situación personal que he tenido particularmente con un familiar que ha tenido alguna dificultad en su parte emocional. A partir de allí es donde empiezo a investigar cómo se puede ayudar a las personas preventivamente para que no lleguen a generar las famosas desregulaciones emocionales, que son las que traen al día de hoy todas las problemáticas psicológicas, emocionales, que vamos viendo, que escuchamos a diario, sobre todo en estos últimos meses las estamos escuchando Sí, muchísimo. sí. Sí, Digo, es notorio que ha acrecentado con la pandemia, con esta cuarentena, con este encierro que estamos viviendo, ha acrecentado. sí, sí, se acrecentó muchísimo. Recordemos que la sociedad y la humanidad está viviendo
como digo siempre, la peor crisis, que es la crisis de los estados de ánimo, ¿no? Sobre todo culturalmente, esto que nos engloba a todos como humanidad, pero principalmente los argentinos, que ya traemos bastante training en la parte de la psicología y revisarnos, y tenemos una cosa como muy libre en nuestra expresión y nuestra manera de ser. Yo estoy dándome cuenta, atendiendo personas de diferentes partes del mundo, hago una comparación y digo, sí, claramente esto afecta. Y como sociedad estamos viviendo, como decía antes, la peor crisis de estado de ánimo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y esto genera estrés, genera ansiedad, genera no una adecuada gestión de nuestras emociones, se desregula nuestro estado interno Claro, y ahí claro. empiezan esos temitas por los cuales, bueno, uno comparte con tantas personas su sentir, ¿no? Que es algo que a mí me fascina, ayudar a las personas en entenderse, en el comprenderse. ¿Viste? Yo siempre digo Sí. que uno tiene que devolverle un poco al mundo esos dones de los cuales fuiste dotado o dotada. Y que si no te haces cargo de eso, no tiene mucho sentido. Y hubo algo que yo me di cuenta en estos 20 años de profesión, que tuvo que ver con que para mí, o a mí me resulta más fácil poner en palabras situaciones que en algún momento de mi vida las veía como muy difíciles y luego pude ponerlas y explicarlas fácilmente. Y ese es mi desafío diario, ayudar a las Wow. personas a pensar de una manera más práctica, más eficiente para sus propias vidas, ¿no? De alguna manera desdramatizar, aunque sea un verdadero drama, para Mm. poder transitarlo, ¿no? Para poder pasarlo. Martín, sos el creador del método RAM, pero ¿qué es Sí. el método? ¿Qué es el método RAM? Bueno, el método RAM es un trabajo experiencial que yo vengo haciendo hace muchos años desde el campo del counseling, de la filosofía también, porque estudié mucho filosofía. Y las siglas RAM significa realidad, aceptación y motivación. Es decir, en la medida en que no aceptamos nuestra realidad, es muy difícil motivarnos a cambiar. Y ahí está el núcleo de la cuestión, ¿no? Entonces la gente me pregunta, bueno, a veces es muy difícil aceptar las realidades que a uno le tocó, y yo entiendo que son procesos muy complejos, hay gente que ha pasado cosas muy injustas, situaciones muy abusivas o situaciones muy dolorosas, pero la verdad es que por transitarlo en mi propia vida personal, siempre digo, no solamente por lo profesional, sino por lo personal, es que cuando yo ayudo a otros, siempre me ayudo a mí mismo. Y ahí surge el método RAM como una herramienta de un entrenamiento en habilidades emocionales para aprender a detectar qué cosas tenemos que cambiar, y no solo qué cambiar, porque con saber qué es lo que tenemos que cambiar no hacemos nada. Ese sería Claro, el claro, inicio, claro, ¿viste? Uno no puede modificar aquello que no entienda ni comprenda. El tema es claro. que ahí, como me dicen muchos pacientes, muchos consultantes, claro, el tema es que, Martín, yo he hecho muchos años de terapia, te dicen, y sin embargo, esto no lo Sí. puedo resolver o esto no lo puedo Conozco acomodar. mucha gente, Martín, conozco mucha gente que dice eso. Llevo más años de terapia que casi de experiencias con las parejas, que no sé, es como que lo llevan como parámetro. Tengo más años de terapia que vida. Y vos decís, bueno, pero no están dando a lo mejor con la tecla. Me imagino que para cada caso debe haber una herramienta diferente. Absolutamente, y por eso en el equipo trabajamos inter y multidisciplinariamente con psicólogos, counselors, coach, filósofos, antropólogos, psiquiatras también, porque uno en este tipo de profesiones de ayuda tiene que siempre ofrecerle al otro algo que el otro está necesitando. Entonces nosotros, por ejemplo, con mi equipo no tomamos ninguna persona sin antes que hacer una evaluación de qué es lo que necesita esa persona, porque el problema es que no todas las terapias son para todo el mundo, ni todo el mundo para todas las terapias, ¿sí? Y no todos los enfoques terapéuticos tienen la misma eficiencia en la subjetividad de cada ser humano. Entonces, trabajar con responsabilidad y ofrecerle al otro esta idea de decir, creo que lo tuyo iría mejor por acá, ¿sí? Claro, claro. Cada caso es Y diferente. absolutamente. Y particularmente en el método RAM,
o desde la mirada del counseling, lo que intento abordar siempre es que la persona aprenda a gestionar mejor sus estados internos. ¿Qué significa eso? Digo, porque Los, ¿cómo hacemos? Todos, digo, a veces, y sobre todo por lo que leo de la gente y por lo que me comparten, por ejemplo, acá María Luisa Farc dice no duermo. Una de las cosas que pasa es que la gente duerme mal. Hay como todas estas emociones que hay una revolución por dentro. Entonces, ¿cómo aprendes a distinguirlas, detectarlas, saber qué te está pasando y acomodarlas? No sé, o qué Ahí es lo que está, haces. excelente, excelente. No, pero excelente. La regulación de los estados internos es simplemente, y difícilmente también, aprender a entender cómo gestionamos nuestras emociones. Nuestros estados internos tienen que ver con las sensaciones subjetivas que vamos sintiendo y que a veces las tenemos etiquetadas. ¿Cuánta gente dice estoy angustiado o estoy depresivo? Y en realidad tal vez no es angustia, tal vez es tristeza o es enojo que se pone de manifiesto de esa manera. Entonces el primer punto que uno tiene que tener en cuenta, Pame, para aprender a regular los estados internos es aprender a etiquetar, a identificar correctamente las emociones. Bien. Y muchas, Etiquetar cada una de las emociones, ponerle nombre. absolutamente. ¿Y Y cómo lo te das primero, cuenta que es la correcta? Porque a veces confundimos ansiedad con, a veces confundimos, no sabemos si es tristeza, depresión, si es angustia, digo, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera emoción? ahí está. Ahí es donde viene el entrenamiento de las habilidades emocionales, es Mm, aprender a entender qué es lo que me resignifica o qué me significa a mí lo que estoy sintiendo, que probablemente no sea lo que sienta Pamela. Es decir, la tristeza Pamela la va a vivir de una manera y Martín la va a vivir de otra. Entonces, ¿qué logramos con esto? Una psicoeducación. El trabajo es una psicoeducación que uno hace de nuestras emociones. Fíjate qué interesante. Ya Freud en el 1900, hace muchísimos años, nos enseñaba que las emociones son energía. Él las llamó pulsión, sí. libido, etcétera, etcétera. Pero las emociones son energía. Y si las emociones son energía, tenemos que entender que, por ejemplo, voy a tomar dos a vuelo de pájaro, ¿no? Que son las que más están resonando en mis consultas estos últimos tiempos, que tienen que ver con la tristeza, que la nombraste vos, y el enojo, ¿sí? O el fastidio por determinada situación que nos toca transitar. Entonces, fíjate qué interesante. Si tomamos lo que dijo Freud, que las emociones son energía, Sí. perfecto. El enojo es la energía que yo tengo que poner para ubicar al otro donde lo tengo que ubicar. Por ejemplo, después trabajaremos en la gestión del cómo sale esa energía para ubicar a los demás donde tenemos que ubicarlos. Sobre todo porque es un momento complejo donde estamos conviviendo, ahí es donde uno dice, todos tenemos que poner un poquito más de paciencia, pero ¿hasta dónde? Absolutamente. ¿Hasta dónde? ¿No? Sí. ¿Cómo haces con esas emociones? Que crezca más el enojo, ¿cómo lo bajo? La paciencia, ¿dónde la saco? Y fíjate que es interesante porque la otra emoción importante que es la tristeza, que en su primera Sí, etapa, en vez de ser una energía que sale, que es expansiva, la tristeza nos mete para adentro en una primera etapa, nos repliega. Y claro, esto es un mecanismo defensivo que tenemos los seres humanos. Y uno dice, uy, ¿por qué estoy tan para adentro? ¿Por qué estoy tan bajoneado o bajoneada? Estas cosas que, bueno, porque el cuerpo y el organismo y el ser humano y la mente es tan sabia, estos mecanismos de defensa nos ayudan a meternos para adentro, para tener la posibilidad de resignificar qué es lo que nos está pasando. Las abuelas, las madres de antes, no sé si alguna vez te pasó, Pame, de escuchar, que nos decían, el tiempo lo cura todo. Y yo siempre sí, digo que en realidad el tiempo por sí. sí solo no cura nada, es Claro, decir, claro. No, la nos han tristeza. clavado a mandatos varios, el hombre no llora, pobre ustedes, digo, ¿no? Ah, y Hay que ahora nos agarrarse metemos en ese, ahora nos metemos en Pobre ese tema. ustedes, el hombre tiene que ser fuerte, parate. Sí. A No, ustedes los ahora nos mataron. metemos en el tema de las creencias, que es muy interesante y es un tema Muy, sumamente me interesante. encanta. Pero claro, cuando uno repliega esa energía es justamente para tener tiempo de revisarse y ver cómo esa energía vuelve a salir en forma creativa. Es decir, una vez que yo resignifico qué es lo que me pasó, por lo cual tengo que meterme adentro. Por eso es que uno dice, bueno, la tristeza nos mete para adentro, no nos da ganas de hacer cosas. Ujú. Entonces yo siempre digo, una gran habilidad es
aprender a entender que la tristeza no es una emoción negativa, es negativa dependiendo del signito que nosotros le pongamos. Probablemente esa emoción o esa tristeza que me está invadiendo es una emoción que me viene a enseñar algo. ¿Y por qué me gusta explicarlo así? Porque solamente en la introspección y en la contemplación de lo que me está pasando es que yo puedo resignificar eso y sacarlo de modo creativo para mí y para los demás. Entonces, es muy interesante el empezar a entender, mucha gente me dice, bueno, hay emociones negativas y emociones positivas. Sí, las hay, pero esto también tiene que ver con el condimento subjetivo que le ponemos cada uno a las emociones. Entendamos que las emociones son información que tenemos de nosotros mismos, son lo que nos determinan, y si nosotros aprendemos a determinar qué me quiere decir esta emoción, como siempre digo, Nos las miramos con emociones... otros ojos y por ende las Claro, sentimos de una manera diferente. absolutamente. Yo digo así, me Wow. gusta románticamente decirlo así, les va a gustar a todos esto. Son como flores que se van abriendo a nuestro paso y nos van marcando el camino. Cuando Sí, aprendemos a sí. mirarlas, claro, y acercarnos a las emociones, nos vamos a dar cuenta que son tan sabias que nos vienen a contar el por dónde ir. ¿Y vos sabés cuál es el problema que ocurre en muchos seres humanos? ¿O por qué a veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos mal? ¿Por qué a veces estamos en un modo creativo y a veces estamos en un modo defensivo? Eh, Desconozco. claro, es una respuesta que la tenemos frente a nuestras narices y que no la sabemos, que tiene que ver con el autodiálogo. Es cómo Martín se habla a sí mismo, cómo Oh, Pame se habla a sí misma. Y entonces ese autodiálogo, ¿sí? Es el que hace mucho tiempo estaba dando una charla y levantó la mano un señor y me dijo, bueno, pero lo que me pasa es que yo a veces sigo teniendo la misma emoción. Yo estoy enojado con mi mujer y me dura 10 días, no se me pasa la emoción en el momento. Entonces, yo siempre digo, claro, porque nosotros acá, en nuestro cerebro, hay una glandulita muy chiquitita, del tamaño de la uña del dedo chiquito, se llama amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral se encuentra en un lugar que se llama sistema límbico, que es el que regula las emociones, los estados emocionales. Esta amigdalita es tan poderosa, esta glandulita, que regula de una manera u otra cuando nosotros estamos en nuestro estado defensivo o nuestro estado sí. creativo. Es decir, cuando estamos en nuestro lado creativo es cuando estamos enamorados, cuando estamos felices, cuando estamos bien. El problema es cuando estamos en modo defensa. ¿Viste, Pame? Porque cuando estamos en modo defensa es cuando nos metemos en los autoboicots, los autosabotajes, las situaciones muy autoabusivas también. Yo quiero, te corto porque el Sí, modo defensa, ¿no nos protegemos a la vez? absolutamente, absolutamente. Por eso cuando yo explicaba lo del enojo, muy bueno, muy buena la intervención, porque fíjate que es interesante, Pame, cuando uno pone esa energía para ubicar a los otros donde los tiene que ubicar, por ejemplo, uno lo que gestiona en el entrenamiento de habilidades emocionales es el cómo. Uno puede decir exactamente lo mismo Sí. sin llegar a una situación de violencia, sin llegar a una situación de frustración, sin ponernos en un lugar de infravaloración. El cómo es el que marca siempre la diferencia. Acordémonos que cuando uno encuentra y entiende el por qué y el para qué, siempre va a encontrar el cómo. Esto es así siempre. Cuando uno tiene claro el por qué y el para qué, vamos a encontrar el cómo. Entonces, Wow, en es un habilidades trabajo, hemos... digo, es un trabajo importante, encontrar muy el para qué y el importante. por qué, sobre todo cuando emocionalmente estás todo atravesado y digo, está todo mezclado. Por eso, digo, me parece genial el orden, ¿no? RAM. Sí, La realidad, la aceptación y la la motivación, como que todo motivación. tiene un orden para empezar a esclarecer. Mira, Martín, si hay algo que me gusta de este espacio es que la gente que está muy agradecida y hay unos mensajes hermosos hacia vos, pueda preguntar o contar su experiencia. Y a mí me parece que a muchos les pasa. Voy a leer dos. María Bueno, Luján dice, tengo mucha paciencia, pero hay días que no me aguanto ni yo. Y creo que claro. eso nos está pasando a todos. Y luego de este pegadito, dice 1758, Ismael dice, lo importante es pensar siempre en positivo. Pero ¿cómo haces para pensar siempre en positivo si te invaden otras emociones? Absolutamente, absolutamente. Vos lo dijiste hace un ratito y me pareció genial porque dijiste la palabra justa. Tiene que ver con un orden.
con un organizar. También venimos de una cultura donde nuestros nonos, nuestros abuelos nos han enseñado, y nuestros padres también, de que si no hay sacrificio, viste, no hay recompensa, que todo Wow. pareciera que tiene que ver con esta cuestión de que todo tiene que ser un sacrificio. Y yo a veces digo que hay momentos, y sobre todo en los que nosotros estamos viviendo, que no siempre uno tiene que ir por el camino difícil. En estos momentos es más fácil, y yo lo explico en mi libro, Un vuelo a Roma, que ahora te voy a contar, que es muy interesante porque explico esto. A veces también está muy bueno poder aprender a entender que en la vida también hay caminos que son más simples, que son estos caminos donde uno puede transitar y caminar la vida más liviano, sin tantas mochilas, sin sentirnos tan poco valorados, sin quedarnos sometidos siempre a esta idea que también hemos aprendido de que siempre la culpa la tienen mamá y papá, ¿sí? El famoso mamá y papá. Wow. Entonces, cuando uno empieza a ordenar esto y a entender que una madre y un padre no se determinan por ser buenos o malos, ¿sí? Eso ya sería otra discusión filosófica, si queremos, de qué ser madre y padre éticamente, moralmente. Pero entendamos que desde la biología un hombre y una mujer se convierten en padres cuando está la unión del óvulo y el espermatozoide. Es Claro, decir, literal. exactamente. Entonces, ser padre no te determina en ser bueno o malo, por eso lo que explicaba. Yo me vengo dando cuenta hace 20 años acompañando a personas a pensar sus vidas, Pame, que pasan grandes cantidades de tiempo de sus vidas con tan poca disponibilidad emocional para ellos mismos en tratar de encontrar primero algunas técnicas psicológicas. Dicen, bueno, lo habrás escuchado seguramente esta metáfora que dice, hay que matar a los padres en vida. Hay una teoría Sí, psicológica que sí, sí. dice eso Sí, metafóricamente, por favor, que se por entienda. supuesto. Claro, y después hay otra que dice, no, hay que practicar el perdón. Entonces vos decís, pero para, los tengo que matar en vida simbólicamente, los tengo que perdonar, ¿qué tengo que hacer? Nos terminamos más Claro. confundidos de lo que realmente tenemos que hacer. Y yo siempre digo, no, chicos, lo que tenemos que tratar de hacer es algo más simple, que es aceptar nuestra realidad tal cual es. Porque esta mamá, este papá, por más que hayan sido situaciones o padres que hayan podido ser, ya sigo insistiendo, con abusivos, las situaciones incluso más aberrantes que uno pueda escuchar, o padres abandónicos, o todo lo que todos vemos y conocemos en la realidad de la vida, decimos, perfecto, pero yo veo más personas ocupadas y preocupadas por seguir enganchadas del enojo, en querer sanar a sus padres por lo que los padres no hicieron, y cuando nos damos cuenta que la vida se nos empieza a pasar, decimos, no tiene sentido. El sentido es Escarbar, aceptar. escarbar, claro, claro. El sentido es aceptar. Esta Sí, es la señor. madre que me tocó y este es el padre que me tocó. Y esta es la vida que tengo. Y simplemente por eso los tengo que honrar. No por si fueron buenos o malos. Esa es otra discusión. Que uno puede caminar por la vida en el camino difícil o transitar más liviano, con una mochila más liviana. Y yo te puedo asegurar que cuando uno ubica a su madre y a su padre donde los tiene que ubicar, yo siempre le explico a los pacientes, a los consultantes, de esta manera. Si yo pongo, mira, esto son Sí, dos piñas, ¿sí? sí, Son piñas de cerámica. Si yo pongo esto así, yo no sí. te puedo ver muy bien a vos, Pame, ni vos me podés ver a mí. Ahora, si yo hago esto, nos podemos ver y vislumbrar bien los dos y seguir nuestro diálogo. Supongamos que esta es mamá y que este es papá. Bueno, si esta es mamá y este es papá, claramente cuando somos chicos miramos a nuestro padre, miramos a nuestra madre, copiamos los modelos, la manzana no cae muy lejos del árbol, como digo siempre. Seguramente. Pero en un momento determinado de la vida, Pame, tenemos que entender que lo que tenemos para adelante es nuestra vida y que mamá tiene que ir atrás y papá también tiene que ir atrás, porque ellos ya hicieron su vida, nos antecedieron y nosotros no podemos armar una vida, ser felices, enamorarnos, ir por todos nuestros recursos hacia adelante si seguimos teniendo el eclipse de mamá y papá delante. Claro. Mamá y papá ya eligieron cuál es la vida, ¿sí? Incluso un tema muy delicado es, aunque hayamos nacido sin ser amados, sin ser queridos,
porque seguro. también ese es un tema que está muy de auge. Entonces digo, bueno, pero la vida es lo más valioso que tenemos. La pregunta es qué vamos a hacer con ella. ¿Vamos a seguir por el camino difícil o intentamos ir más livianos y decir, mamá, esta bufanda es tuya, papá, este suéter es tuyo, yo quiero ir más liviano, honro de mil amores que me hayan Sí, dado la vida y que hayan hecho lo que pudieron? wow. Vos no te puedo explicar la liberación que un ser humano siente cuando puede ubicar esto desde ese lugar. Por eso estadísticamente lo tenemos comprobado que las personas que hacen entrenamiento de habilidades emocionales, y esto es algo que nos enseñaron los neurocientíficos, claramente en este tipo de terapias logran hacer cambios, como digo yo, de 360, ¿no? Porque aprenden a gestionar, como decías muy bien vos, las emociones, aprenden a darle un significado y direccionar la vida hacia donde queremos ir. Yo no soy un convencido de que en la vida es un destino, ¿viste? No, Yo no, creo más, claro, en la direccionalidad que le damos a nuestra claro. vida, Pamé. Seguro. Martín, en lo que estabas contando, justamente leo un mensaje. Flaca Blasco dice, los hombres me abandonan. Puede ser porque perdí a mi padre a los 16 y siento que me abandonó y de ahí no puedo procesarlo. Vos sos el profesional, pero claramente, digo, lo ponemos al papá como respuesta o responsable de todo. Una cosa es tener ese mandato inconsciente que todos repetimos y es recontra inconsciente, y otra, tener las herramientas y la conciencia, justamente esto que haces vos de difundir, que no hay necesidad de repetir, que si empezamos a mirar que estamos repitiendo y no queremos repetir, cambiemos el rumbo, ¿no? Tomemos las riendas y hagamos otra cosa. Pero bueno, Absolutamente. a Flaca Blasco le querés contestar, dice ella Sí, que los hombres claro. la abandonan y ella cree que puede ser que su padre a los 16 la abandonó y que eso es lo que ella siente que no puede procesar aún hoy. Hay algo que es muy importante entender. Claramente hay cada caso que es subjetivo a cada situación, ¿verdad? Pero en mi experiencia personal y profesional, lo que yo he observado todos estos años es, primero lo que hay que entender es que la mamá, la madre, nos conecta con la vida, con todo lo nutricio, con todo lo que la vida conlleva, esta idea de aprender la vida con H, tomar la vida, ¿sí? Como tal. También nos relaciona la madre, ¿sí? Con cómo nos vinculamos, escuchen esto, y nos relacionamos amorosamente, ¿sí? Con la pareja que elijamos. El padre, fíjense que es muy interesante, nos conecta con el éxito, no solo con el dinero, sino con el tipo de oficio, profesión, carrera que hagamos, etcétera, etcétera, con lo social, con las relaciones interpersonales. Entonces, probablemente lo que habría que revisar es desde qué lugar cada uno está eligiendo. Si nosotros elegimos desde nuestro lugar o desde ese pequeño vacío existencial que nos puede haber quedado por este papá que se fue a los 16 años de nuestra vida, que es un momento de la vida muy importante porque la adolescencia es el momento donde nosotros necesitamos diferenciarnos de nuestros padres para encontrar nuestra propia identidad, pero para eso necesitamos seguir mirándolos para decir, esto sí, esto no, esto copio, esto no copio. Entonces, lo bueno de revisar ahí es si en ese lugar ha quedado algo de inseguridad, porque muchas veces terminamos eligiendo desde la carencia y no desde toda nuestra cosa de plenitud. Y si elegimos de carencia, probablemente vamos a elegir personas, ¿sí? Que creemos, ahí entramos en el otro tema de los chicos o las chicas malas que elegimos para nuestras vidas, las parejas buenas y no tan buenas, claro, y que es muy interesante porque los elegimos por eso, porque por lo general son personas que tienen personalidades fuertes o que aparentemente son muy seguros o seguras, y en realidad, cuando uno escarba un poquito, el secreto es que levanta la alfombra y se da cuenta que ese tipo de personalidades son personas muy inseguras también. Entonces, aquello que me enamora de esa persona es de lo que yo carezco. Wow, Entonces, yo siempre digo lo mismo. Fíjense que es distinto decir, yo te necesito porque te claro. necesito porque te amo, porque me hace falta en mi vida, porque realmente te amo, a decir, te amo porque te necesito. Fíjense qué distinto que es. Es decir, conectarse con una pareja de necesitarlo porque realmente lo amás,
a amarlo porque lo necesitas. Volvemos al rótulo de la diferencia y ahí entramos en un gran tema que tiene que ver qué es el amor, qué no es el amor, etcétera, etcétera. ¿Cómo distinguís si es amor, digo, hacer la pregunta o armar la frase de esta manera o de la otra? ¿Cómo distinguís si es amor o necesidad, miedo a quedarte sola? Digo, ¿cómo haces la pregunta correcta para sentir, ¿no? En el corazón, en La, tu la ser. pregu- la pregunta correcta es como cuando, ¿viste cuando tenemos hambre también, por ejemplo, y decimos, ¿estoy comiendo porque tengo hambre o porque tengo ansiedad? ¿Estoy con esta persona porque realmente quiero estar, porque quiero construir, o esta persona viene a llenarme un espacio que quedó vacío? Porque entonces ahí empieza un concepto muy interesante que da para desarrollarlo muchísimo, que tienen que ver con los apegos afectivos que hacemos con las personas. Estos apegos de estas inseguridades que arrastramos de jóvenes, de chicos, y que las depositamos en determinadas personas de nuestra vida y creemos que esas personas son las encargadas de venir a rescatarnos o a salvarnos o Como a los reparar el únicos. vidrio que otro rompió, ¿no? Y entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué me pasa con lo que me pasa? ¿Qué es lo que quiero hoy para mi vida? ¿Y desde qué lugar yo estoy eligiendo? Esas son tres preguntas poderosas que nos pueden llevar a una reflexión y a una mejor elección, Pame, de vida, de pareja, de un trabajo. Pero esto se puede llevar a Para todos los todo, son campos, tres claro, preguntas que van para todo. ¿Qué me pasa con lo que me pasa? absolutamente. ¿Para ¿Qué me qué? pasa? ¿Era la otra o no? Claro, ¿qué me pasa con lo que me pasa? Una. ¿Para qué o por qué quiero estar en pareja? Y lo segundo y lo tercero es, ¿qué disponibilidad tengo yo? O desde qué lugar estoy eligiendo estar en pareja. Sí, porque la sociedad dice que hay que estar en pareja, que hay que casarse, que hay que tener hijos. Sí, digamos, ¿desde qué lugar estoy metiéndome ahí? ¿Desde Para la todo. carencia o Para desde la un abundancia? trabajo, digo, para todo, para una relación de amistad, para un trabajo, para Absolutamente. todas las tres preguntas me encanta porque obviamente Martín Virasoro es especialista en ayudar a gestionar las emociones, pero para todos aquellos que quieren empezar a trabajar desde su casa, hacerse estas tres preguntas que después las voy a transcribir, es importante. A lo que estabas contando, José-Ogas dice, derribe mitos, Martín. Muy bien. ¿Qué hacemos con esos mitos? Digo, esas frases que nos clavaron al pasar, pero que nosotros las Tremendo. agarramos como verdades absolutas. ¿Sabes lo que digo, Pame, yo con eso? Que son los famosos anzuelos voladores que nos tiran y que nosotros somos expertos en agarrarlos o en cacharlos, como se suele decir, y que de un momento a otro nos terminan llevando emocionalmente hacia diferentes lugares y uno dice, ¿cómo terminé acá? ¿Cómo mordí este anzuelo? Y entonces ahí entran dos conceptos que son breves pero muy eficaces para que la gente entienda, Pame, y que suelen confundirse, y mucha gente los confunde. Uno es el concepto del error y otro es el concepto del descuido. ¿Qué sería el error? El error, por ejemplo, yo tengo una moto, una bicicleta, algo que me guste y lo vendo. Y cuando lo vendo me doy cuenta que fue un error haberlo vendido. Es decir, no lo sabía y después Claro. que lo hice me di cuenta que fue un error. Siempre que hay error hay aprendizaje. Regla número uno. Siempre. Siempre que hay Siempre hay error hay aprendizaje. aprendizaje. Ahora, Siempre que te des cuenta que fue un error, ¿no? Que digas, ay, absolutamente, absolutamente. Y fíjate qué interesante, Pame. Ahora entramos en otro concepto, que es el del descuido. El descuido, que es lo que vos decías recién, siempre que te des cuenta o que hayas aprendido del error, ¿sí? O que lo hayas resignificado, el descuido está más asociado con una situación de negligencia, con una falta de atención, de mirada. ¿Y sabés de con qué no está? cuidar, descuidar. Absolutamente, de no cuidado. Y está relacionado con tres cosas, digo siempre yo. Con los autoboicots, con las situaciones autoabusivas, con todas estas cuestiones de descuido, como explicabas vos. Es decir, yo lo sabía, sin embargo, decidí no prestar atención, miro para otro lado y entonces vuelve a ocurrir o ocurre aquello que no quería que ocurra. Es Ahí decir, sos protagonista del hecho, digo, como que fue absolutamente, decidido. absolutamente. Entonces, ¿por qué es importante revisar y aprender a etiquetar las emociones? Porque a veces lo que uno dice
Por ejemplo, te lo voy a poner en dos casos muy claros para que la gente lo entienda. A mí me gusta didácticamente que quede claro el concepto. Vieron que hay mucha gente, sobre todo en esta época que estamos viviendo, donde de repente te da ganas el fin de semana, viste, hace frío, está nublado, y te quedás tiradito en la cama o mirando, y tirada en la cama mirando tele o lo que fuere, y te llama tu amiga o tu amigo y, no, estoy re bajón, re deprimido, resto de lo otro. Y después vos revisás un poco o le preguntás a la persona, pero realmente, ¿estabas deprimido o qué era? No, en realidad no era que estaba deprimido o deprimida. En realidad tal vez estaba cansado, vengo cansado de esta cuarentena, vengo cansado de sostener todo lo que hay que sostener, porque claramente todo esto conlleva sostener un montón nuestras emociones. Entonces digo, y el otro ejemplo claro es, por ejemplo, en las adicciones. Una persona que tiene etiquetado y asociado que la felicidad está asociada con el consumo, Pame. Y entonces tiene erróneamente etiquetado que felicidad es sinónimo de consumir. Entonces, muchas veces etiquetamos mal y no tenemos claro qué es la felicidad, qué es la depresión, porque no es lo mismo la depresión que el estar deprimido. ¿Cuál es la Estar diferencia? Esto también es súper importante para mí entenderlo. Una persona Diferencia deprimida, claro, entre entre depresión depresión y y estar estar deprimido. deprimido. Una persona que está depresiva invade todo su estado neurocognitivo, emocional, etcétera, etcétera. Son personas que no se pueden levantar de la cama, que no tienen voluntad para trabajar, para levantar el teléfono, para bañarse. Invade todo su ser una persona depresiva. Y dentro del gran paraguas de las depresiones, claramente hay diferentes tipos de depresiones. Ahora, una persona que está deprimida no necesariamente tiene una depresión. Deprimido tiene que ver con esa falta de energía, esa poca disponibilidad energética. Es como si nos sintiésemos desenchufados de la pared, pero sin embargo nos levantamos, hacemos nuestra vida, atendemos a nuestros hijos, nos ocupamos de nuestro trabajo, pero con un resto de energía que decimos, ¿cómo voy a encarar el día? Pero sin embargo lo hago. Ojo con esto porque hay una gran diferencia entre la Sí, depresión y estar un está poquito bien. deprimido, ¿sí? Digo, lo Esto es muy importante es atender importante, a tiempo también, absolutamente. ¿no? En cuanto Preventivamente, Pame, esa palabra me encanta, Martín. La prevención y la promoción, ¿no? del Prevención bienestar, de que sucedan las peores cosas y la promoción del bienestar. absolutamente, absolutamente. Si te pregunto el concepto de la infidelidad, ¿qué tenés para decir? Bueno, es un concepto que le di mucho vuelta porque estos últimos años, porque me lo han consultado muchísimo y es un tema muy recurrente. Yo siempre digo que cuando una persona se enamora de una persona que es infiel, esto es indistinto, es bilateral, ¿eh? No Por tiene que ver con una supuesto. cuestión de género, ¿eh? Porque a veces se pone más como que los infieles son los varones y esto tiene que ver con un mecanismo complejo pero muy sencillo de entender, chicos. Esto tiene que ver con que la persona, un poquito por lo que hablábamos antes, elige a esa persona que nos da supuestamente la seguridad y la estamos eligiendo poniéndole el rótulo de que esa persona es la que nos tiene que dar toda la seguridad que nosotros carecemos, ¿sí? Probablemente estas personas que las denominamos infieles o las famosas personas chicos o mujeres malas, como se suele decir por ahí, terminamos de entender esto entendiendo que por lo general son personas inseguras, son personas que necesitan de una manera u otra ir saltando, como digo yo, en sus conquistas, porque en el fondo no logran encontrar la seguridad que ellos muestran o dicen tener. Y claro, y por algún mecanismo interesante, siempre hombres y mujeres, muchas veces, yo lo pongo general, pero no es Claro. genérico, terminan mordiendo ese anzuelo. ¿Por qué? Porque terminamos enamorados o enamoradas de esa persona que nos va a dar la seguridad que nosotros carecemos. Entonces, necesitamos poner el foco en una persona que nos tenga, como me gusta decir a mí, a 3 metros del piso o tensionados, porque es más fácil poner el foco en el otro
que revisar mis propias inseguridades. Es decir, viste que hay un dicho por ahí que dice que de la infidelidad y de la muerte no se salva Nadie se nadie. salva, sí señor. Otro dicho Exactamente. que, que de alguna manera tranquiliza para que le pasa, dice, bueno, a todos nos va a Claro, pasar. claro, pero es muy interesante entender a la infidelidad como que la persona empieza a no ser infiel con nosotros mismos, sino con ella o con él mismo, y que justamente lo que el otro nos está mostrando es que no tiene disponibilidad para poder estar como nosotros queremos que esa persona está. Porque acá no se discute si ser fiel o infiel está bien o está mal. Volvemos a lo mismo. Cada uno con su vida sabe y obra éticamente y conscientemente qué es lo que hace. Lo que yo siempre digo es, no podemos vivir pendientes y controlando lo que el otro hace o deje de hacer, porque Exacto, nos convertimos en controladores y controladoras exacto. compulsivas, que esto termina pegándonos, Pame, automáticamente en nuestra valoración. Claro. A ver, Entonces, ¿qué? Martín, Sí, si te interpreto, sí, ¿no? Digo, pareja. Quien fuera el infiel no importa. Cada pareja tiene un contrato. Algunos aceptan la infidelidad, otros no. Lo importante es establecer ese contrato. ¿Cómo va a ser? ¿No? Con absolutamente. infidelidad, sin infidelidad. Esto es permitido, no es permitido y para cada pareja es un mundo. Absolutamente, Pame. Es tal cual lo que vos acabas de explicar así claramente. Es decir, cada vínculo es un mundo y cada vínculo tiene que estar transitado o atravesado por acuerdos, Pame. Y estos acuerdos es parte del vínculo. Ahora, si no nos comunicamos, si no decimos qué es lo que queremos, si seguimos sufriendo porque estamos con alguien que sabemos que nos es infiel, ¿qué está pasando? Seguimos poniendo el foco en el otro y en vez de mirar qué pasa con nuestra autoestima, con nuestra valoración, con nuestra seguridad, que seguimos estando con una persona que nos hace daño. Pero Claro. ahí pregunto yo, siempre hago esta pregunta, este interrogante interesante, ¿qué es lo que nos genera de una manera más sufrimiento? ¿Nuestra no inactividad o quedarnos en el famoso dicho popular de la zona de confort? Claro, ¿O ir a tomar las riendas de mi vida y hacerme cargo de lo que yo quiero para mi vida? claro. Porque claramente, como hay gente infiel, hay gente que no lo es. Hay Por gente muy supuesto. fiel y muy leal a los vínculos. O sea, Pero tenés la la base, oportunidad de decidir, no quiero más esto. Porque absolutamente, también hay una victimización, ¿no? De aquel que, digo, está aquel que se supone que el malo es el infiel, pero el que lo permite de alguna manera te pone en el, perdón, digo, supongo que el que lo permite de alguna manera retiene al otro con la culpa de me hacer sufrir. Lo cuánto más absolutamente, fácil es romper con ese vínculo y no sé, me imagino. absolutamente. Lo que Cada pasa, situación es diferente. lo que Pero pasa que, tomar Pame, las riendas es importante, tomar decisiones. ahí está, Seguir es tomar las o decisiones. romper, pero con la decisión. Absolutamente. Y a partir de ahí es donde comienza el camino de la felicidad, que es otro gran tema, como digo siempre, ¿no? La felicidad, que yo, viste que acá también es bueno hacer una pequeña coma para tratar de ver si puedo transmitir un concepto que me parece muy interesante. ¿Viste nuestros papás, nuestros abuelos? Antiguamente, la felicidad pasaba por encontrar ciertas prioridades en construir una vida. ¿Qué sería construir una vida? El objetivo era la construcción vital, la casita, que la familia esté bien, que estemos Sí. sanitos, que poder irnos 15 días de vacaciones en enero. Viste, no sé, yo me acuerdo de mi infancia y venía por ahí el tema de la felicidad, digamos. Hoy en los tiempos contemporáneamente en los que vivimos, nos encontramos con otras prioridades que están más orientadas a todo lo que tiene que ver con la conquista, Pamé. La conquista, es decir, nos han enseñado, yo digo la conquista geolocalizada, que ahora te explico qué es esto, pero A ver, nos han enseñado que la vida de una manera u otra sí. es llenar nuestra vida de experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos que estar obsesionados por la pilcha de último momento, la playa que se puso de moda, ir a la ciudad que está de última moda porque si no se supone que no existís y todas estas cuestiones que empiezan a generar a muchas personas niveles de mucha frustración y ansiedad cuando no lo pueden lograr. Y la ansiedad es el inicio de lo que hemos escuchado y venimos escuchando hace muchísimos años,
del estrés, o el 2 veces estar estresado, el diestrés, que genera frustración y presión en la vida, porque tenemos que ser perfectos, eficientes, empáticos, modernos, cancheros. Entonces, esto lo único que lleva es a la frustración y a la presión. Y esta Claro. frustración y esta presión nos van De a solo, generar, de, claro, de solo escuchar todas las, no, digo, los conceptos que nos pusieron así como estándar, como para, digo, de solo escuchar ya me agoté, imagínate el que lo logra, no, me imagino que no llega a disfrutarlo, pues ya tiene una nueva meta que, ¿no? que conseguir. ¿En qué, absolutamente, en qué momento absolutamente. disfrutamos? ¿En qué momento disfrutamos? Porque entonces, claro, ¿qué empieza a pasar? Se elevan los niveles de ansiedad y cuando se elevan los niveles de ansiedad, lo único que a donde caemos con niveles de ansiedad alto es o en la victimización de por qué todo esto me pasa a mí, Claro. ¿no? Siempre pasa esto, o nos ponemos obsesivamente perfeccionistas con aquello que queremos. Y ahí es donde vienen, yo sería como muy atrevido si yo definiera qué es la felicidad, pero por lo menos lo que yo entiendo es que está lejos de esto. Eso no es la felicidad. De esto Cuando trata algo, tu libro, ¿no? Un vuelo a sí, Roma. un vuelo a Roma es un libro donde vuelco toda esta experiencia de estos 20 años acompañando procesos de personas. Se tomó la metáfora de un vuelo o del avión como el proceso de la vida, cómo decidimos viajar. Y Roma, ¿por qué Roma? Bueno, a mí porque Italia es mi segunda casa, porque es un país que amo y que me fascina, pero Roma, si ustedes se fijan, es amor al revés. Y es el camino que siempre buscamos todos, metafórica y literalmente, hacia el amor. A mí me gusta decir esto, todos somos ángeles caídos, siempre buscando volver a casa. Y siempre estamos en búsqueda de eso, del amor, de la felicidad, de todos esos caminos que nos puedan reconectar con quién somos. Muchos dicen del destino, yo digo la direccionalidad. Entonces, estar en un camino de la felicidad es encontrarnos con la realidad que nos toca vivir y aceptarla, porque me parece que la felicidad, el amor, está en eso, en la realidad que a veces no está en toda esa cosa geolocalizada de ir al mundo por llenar y llenar y llenar y llenar experiencias. Tal vez las tenemos adelante en la contemplación, en el de una manera u otra una caricia, en el tener un gesto amoroso para con un otro, para alguien que no conocemos, en ser generosos, porque si no Absolutamente. nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar, Pame? Siempre digo lo mismo. Cuando hice la presentación antes de saludarte, Martín, hablaba yo no digo, no te conocía de muchos años atrás, la verdad que desconozco tu verdadera personalidad de los últimos años, sí conozco que este camino de transitar el amor y de compartir y de difundirlo te describe. Y haciendo un poco, utilizando la metáfora de este viaje al amor, a Roma y al amor, este vuelo al amor, es como acercarnos a comprar el pasaje, tener un poco más de chance de poder concretar este viaje, si empezamos a practicar la amorosidad desde el levantarnos, digo, es más, yo iba a decir, parece fácil, no, parece difícil, pero es mucho más fácil de lo que uno se puede imaginar, es empezar a hacerlo. Absolutamente, Pame, absolutamente. Creo que lo definiste mejor que nadie. Es decir, yo lo que tengo para agregar a lo que vos estás explicando es eso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? Nos pasamos toda la vida buscando esto y entendamos, señores, que el amor y que la felicidad es la elección y la decisión de serlo, con Wow, la realidad que nos toca. Cuando wow. aceptamos nuestra realidad tal cual es cuando empieza el cambio. Es decir, nos quedamos enojados con nuestra madre y con, con nuestro padre porque queremos de una manera u otra que ellos hubiesen sido lo que nosotros necesitamos para ser. No, nos dieron la vida. Y ya desde ahí tenemos que honrar, yo sé que es difícil y es un proceso interno de mucha introspección y entenderlo y de mucho trabajo. Lo que decíamos al principio, Pame, esta cosa de decir,
¿tenemos que matar metafóricamente en vida a mamá y a papá o tenemos que ir al perdón? Ni una cosa ni la otra, porque si matamos en vida a mamá y a papá, los hayamos conocido, no los hayamos conocido, hayan sido amorosos o no con nosotros, estamos matándonos a nosotros, porque nosotros somos 50% mamá, 50% papá. Así. Vamos al perdón, y bueno, y el perdón es un acto caritativo, no es un acto caritativo hacia los demás, tiene que ver con un acto amoroso y caritativo hacia nosotros mismos, Pame. Porque si yo tengo que ponerme en esta cosa divina de ponerme por encima de mis padres o de otros, decir yo te perdono, estoy siendo al mismo tiempo cuasi abusivo de todo lo que digo, de lo que mis padres no hicieron, pero a la vez también soy así chiquitito. Pues yo tengo la necesidad de ponerme en esa autoridad divina, decirte yo te perdono. Bueno, a mí me parece que no es ni una cosa ni la otra. Tenemos esta cuestión cultural de creer que o es blanco o es negro. Los grises también existen. Entonces, yo siempre digo, no es ni matar a mamá y a papá en vida, ni es encontrar la manera de perdonarlos que no los puedo perdonar. Aceptemos. Y cuando uno acepta, aprende, cuando digo aprende con H, toma la vida y empieza de una manera u otra a transitar un camino de mucha felicidad y de mucho amor. Martín, te agradezco muchísimo. Se nos pasó volando el tiempo. Sí, enorme, sí, sí, sí. Es increíble. Varias veces en nuestra charla hiciste mención a las situaciones abusivas y realmente espantosas que te toca escuchar y conocer de casos de la gente que me imagino consulta, ¿no? A tu equipo. Pero había uno de los mensajes que lo tuve fijado durante un tiempo, pero ya lo dejé, donde decía, ¿cómo hacemos para perdonar si fui abusada a los 8 años? ¿No? No se puede perdonar si sos abusada a los 8 años. Claramente es alguien que todavía no logra, bueno, salir de esa situación traumática y dolorosísima, que muchas veces Sí, te termina truncando la vida. absolutamente, Pame, porque saben qué es lo que arroja el abuso en cualquiera de sus partes, puede ser abuso psicológico, emocional, físico y sexual. El abuso es abuso. Y cuando uno tamiza el abuso, lo que queda es la culpa. Entonces, a lo que yo siempre invito es a que trabajen el perdón como un acto caritativo hacia ustedes mismos o hacia ustedes mismas, porque esa va a ser su tesis máxima para encontrarse. A uno no lo determina haber sido abusado o no haber sido abusado. Claramente es tremendo, es terrible, es una cosa que no me la puedo imaginar como papá de 2 hijos, como una hijita de 11 años, no lo puedo imaginar esto en mi cabeza. Pero sí entiendo que uno, cuando puede entender que el perdón viene hacia uno mismo y a entender que uno no fue culpable de ninguna situación y empezar a trabajar esto desde nosotros, aprendemos la vida desde otro lugar, desde un lugar más responsable, más saludable. ¿Por qué? Porque cuando encontramos el por qué y el para qué, que es el gran desafío, vamos a encontrar el cómo. Y esta persona no lo dice porque toca ha sido oído durante 20 años de su vida atendiendo gente, No, ¿no? claro, Porque claro. también he vivido situaciones en las cuales he tenido que aprender a sobrevivirlas. Entonces, por eso me he dedicado a ayudar y acompañar a personas en este camino de la búsqueda de la felicidad, como dice un vuelo a Roma, ¿no? Bien. Martín, una vez más, gracias. Tus Un palabras placer, han sido Pame. maravillosas y voy a leer uno de los mensajes donde Andrea, guión bajo a gesta, dice, ¿cómo descontaminan estas palabras y nos llenan de ideas renovadoras? Gracias. Para todos aquellos que preguntan si vamos a conservar el vivo, por supuesto que sí, queda conservado y a partir de mañana va a estar subido a Infobae, todo completito y con los títulos y tips para encontrar a Martín Virasoro en su cuenta de Instagram. ¿Y cómo más pueden encontrarte, Martín? Mira, por lo general en Instagram, ahí en Instagram está toda la información, muchas veces me preguntan por mi equipo, por algunos profesionales, así que ahí siempre está Gaby que les contesta a todos y les da la posibilidad a las personas de que puedan acceder a procesos que quieran hacer terapéuticos o a información, así que siempre contestamos todo y yo leo a todos y trato de contestar siempre a todo el mundo. Gracias, Martín. Muchas Un gracias y gracias a placer. toda la gente por participar, que estuvieron muy activos durante toda la charla. Gracias, Pame. Sos una persona muy angelada, ¿eh? Quiero que sepas. Gracias, gracias, Un Martín. placer. Beso gigante a todos. Muchas Un gracias. beso enorme. Chao.